Bueno, terminó la fase regular del torneo clausura con cosas definidas. Ya se sabe quién es el primer clasificado de Venezuela a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Se saben los próximos clasificados a la fase final, los primeros 8. Y se sabe el descendido. Había la presunción de que Zamora podía pasar estando descendido, pero finalmente con el empate de Inter de Barinas, un Inter que desmejoró muchísimo en relación a lo que fue el torneo Apertura. Ahora tiene que jugar la próxima temporada en la segunda división. Voy a comenzar por hacerlo por varias aristas, pero primero voy a comenzar con el club al cual se le hace más análisis, Carabobo. Al principio de la apertura, antes de comenzar la clausura, había periodistas, amigos que cubren el Carabobo, que decían que pasar la fase final va a ser un trámite, que va a ser sencillo y sobre todo si uno se queda con la imagen de los dos primeros partidos y sobre todo el segundo ante Inter de Barinas, que Carabobo ganó 4-0 allá en la Carolina, uno podía reafirmar que eso efectivamente podía ser una posibilidad y que Carabobo no le iba a ser tan complicado. Pero en medio de todo ese contexto llegó el parón de las elecciones, una semana en la cual no se pudo jugar. Los equipos se reforzaron mejor, se reforzó mejor Táchira, se reforzó UCB, se reforzó también Deportivo La Guaira, se reforzaron muchos equipos. Carabobo también no fue ausente este tipo de refuerzos e incorporó a los suyos, pero las cosas se le complicaron, sobre todo después de la derrota ante UCB y con más énfasis en la derrota ante Zamora, por cómo Carabobo lo pierde, teniendo miles de ocasiones y al final no terminó convirtiendo. Después de allí fue un proceso más dubitativo que se alivió un poco con las victorias ante La Guaira y ante Portuguesa. Después una derrota ante Rayo que prendió las alarmas porque el partido del Granate lo dominó desde el minuto 1 del segundo tiempo hasta que empató Rayo Zuliano, pero al final en una ráfaga de 2 minutos el equipo zuliano, que se metió en la fase final luego de estar varias jornadas peleando el descenso, se metió en la fase final como tercero. Hay mucho que hablar sobre los equipos que clasificaron en relación a los que clasificaron en el semestre anterior. Al final, el empate ante Deportivo Táchira fue como una especie de alarma de que llegabas a este partido viéndolo como una final, y el Carabobo lo vio así, se cerró, no voy a decir que salió con la necesidad de que tenía que sí o sí sumar de la forma que fuera, ya sea con un empate, con una victoria, y al final con este empate 0-0 le sirve al equipo Granate, al equipo de Diego Merino, repetir el chance de disputar una final en este torneo de clausura antes de una hipotética final absoluta. Aún Carabobo puede decir o puede impedir que haya una final absoluta de ganar este torneo clausura, ya que al ser el campeón de la apertura no habría una final definitiva. Se le complicaron las cosas, se le reforzaron mejor los equipos y al final, o mejor dicho, pero al final Carabobo no sucumbió totalmente y dice presente en la próxima fase final. En tanto a los otros partidos, realmente qué emociones vivió el Zamora luego de estar casi todo este torneo clausura en el último puesto. Al final la victoria sobre Portuguesa, que la defendió con uñas y dientes, sumado al empate ante Inter de Barinas, le permite pelear por el título, porque ahora va a fase final, vuelve a empezar de cero y mantiene la categoría, puesto que termina escalando al 13º lugar, mientras que Inter, que hizo la transición del Hermanos Colmenares al actual nombre, va a tener que jugar la próxima temporada en la Liga Fútbol 2. Deportivo Táchira vuelve a una fase de grupos de Copa Libertadores luego de haberla disputado en el torneo, en la Copa pasada, quedó fuera en fase de grupos. UCB se queda a las puertas luego de un partidazo ante Academia Puerto Cabello, una academia que ya se sabía eliminada, sin embargo buscó el partido con uñas y dientes, pero al final UCB, que tenía un objetivo mucho mayor, que era pasar una fase de grupos de Copa Libertadores, no cualquier cosa, son 3 millones de dólares que cada equipo se mete con clasificar en la fase de grupos, pero al final las cosas no se la terminaron dando. Ahora UCB tendrá que buscar la estrella si quiere avanzar a la fase de grupos, puesto que el puesto de fase de grupos se lo quedó en esta tabla acumulada el Deportivo Táchira. Bueno, comienza la cosa desde cero.
Algo similar vivió Carabobo, puesto que pasó a la fase final del torneo pasado, sufriendo en el último partido, agonizando también. Entramos contra Caracas, es algo similar a lo que se vivió en el Vigio de Iriarte. Ambos equipos también pasan porque este empate también le sirve a Caracas para clasificar. Lo cierto es que hasta los momentos, o mejor dicho, la tabla de este torneo clausura va a quedar de la siguiente forma. Como primero, como les comenté, el Deportivo Táchira, que clasificó de primero tanto en la del clausura como en la tabla acumulada. De segundo, quedaría el estudiante del Monagas, que por momentos coqueteó con esa posibilidad, pero el empate no le permitió estar en fase de grupos. Rayo Zuliano se mete en la fase final luego de estar peleando el descenso y tener un mal primer inicio de año. El cuarto lugar queda Deportivo La Guaira. Carabobo queda de quinto con 20 puntos. Caracas igualado. O mejor dicho, La Guaira queda de sexto y el que queda de cuarto lugar es Estudiante de Mérida, otro equipo que empezó el torneo clausura en el último lugar y ahora está con chances de buscar una estrella en su camiseta y de avanzar a Copa Internacional, algo que es muy positivo para el equipo rojiblanco. La Guaira queda en el séptimo lugar con 20 puntos y Zamora, el gran acto heroico de este torneo clausura, avanza a fase final con 20 puntos. Bueno, comienza una nueva etapa, comienza un torneo desde cero, ahora vendrá ida y vuelta, veremos cómo se termina o cómo quedan encuadrados los equipos, tanto el grupo A como el grupo B, y veremos quién será el próximo abanderado de nuestro fútbol nacional. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete si no lo has hecho, comenta qué tal te pareció esta jornada, una jornada en la cual estuve pendiente de varios partidos, veía uno, después veía el otro, no me dio chance de analizar uno en particular porque eran varios, eran todos a la misma hora, pero bueno, esa es la información. Táchira avanza a la fase de grupos de Copa Libertadores nuevamente, UCB por lo pronto está en fase 1 y Carabobo momentáneamente está en fase 2, aunque de conseguir la estrella estaría clasificándose con Táchira a la fase de grupos de la Gloria Eterna. Hasta la próxima.